invito a ir entonces a la carta de los Hebreos, el capítulo 11. Y la vida de José es muy larga. Bueno, la vida de muchos es muy larga, pero lo que quiero decir es que tenemos el relato de los detalles de la vida de José de manera abundante en el libro del Génesis, muchos detalles, y no podemos considerarlos absolutamente todos. Entonces nos vamos a restringir a lo que dice el capítulo 11 de Hebreos, la cita de Hebreos 11 referida a José, y nos vamos a quedar solo con ese pedacito. Y bueno, los que no conozcan la historia de José, después la pueden leer completita en el Génesis. Igual yo voy a hacer un repaso cortito de José cuando llegue el momento. Bueno, ya hemos orado, así que en primer lugar vamos a situarnos contextualmente en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es una carta que está escrita para hebreos, judíos, que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, es decir, habían reconocido al Señor Jesucristo como el Mesías, el esperado por el pueblo de Israel, cosa que las autoridades religiosas y del gobierno de Israel no reconocían o no reconocieron y por lo tanto lo crucificaron. Pero estos hermanos judíos sí habían creído, y por ese creer, bueno, la carta tiene un doble propósito. El primero es mostrar que no es un abandono de la fe judía, sino que es una continuación natural de la fe judía, que todo lo que ellos estaban creyendo estaba profetizado, que iba a terminar el primer pacto y que Dios iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, y entonces se dedica esta carta a mostrar cómo todo el antiguo pacto, todos los sacrificios rituales que imponía la ley, que fue dada por Dios a Moisés, eran figura de lo que había de venir, del Señor Jesucristo. Todo era una figura y un modelo de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer espiritualmente para la salvación de nuestras almas. Eso por un lado. Y por otro lado, como estos hermanos, por haberse convertido del judaísmo a reconocer a Cristo como al Señor Jesús como el Mesías, sufrían persecución por parte de su pueblo, de los que tenían el poder de la religión. Así que eran perseguidos de manera bastante fuerte. Y en ese contexto es que el capítulo 11 pone el ejemplo de los antiguos, de los héroes de la fe, para que estos hermanos tengan consuelo de que, como sufrieron en la antigüedad, también perseguidos por el propio pueblo religioso, el aparente pueblo de Dios o el nominal pueblo de Dios, los que verdaderamente eran del pueblo de Dios, siempre sufrieron persecución por su fe. Entonces, en ese contexto es que tenemos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Yo les leo algunos textos claves para que los tengamos como referencia. Capítulo 10 de Hebreos, el anterior al 11, bueno, obviamente antes del 11 viene el 10, dice el versículo 32, dice: traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, es decir, después de que se les predicó el Evangelio y creyeron, dice, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Bueno, porque de los presos, dice el versículo 34, también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bueno, fíjense cómo está el contexto hablando de la persecución que sufrían, de que incluso sufrieron el despojo de los bienes, que estaban siendo perseguidos. Bueno, en todo ese contexto, la recomendación es, bueno, que perseveren en la fe, que, bueno, es lo que dicen los versículos que siguen hasta terminar el capítulo 10, dice que perseveren en la fe, que no le aflojen, porque el justo vivirá por la fe, y si retrocede, dice el versículo 38, no va a agradar a mi alma, dice el Señor, pero nosotros, termina el capítulo 10 diciendo, no somos de los que
retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bien. Y empieza entonces el capítulo glorioso, el capítulo 11 del ejemplo de los antiguos, de los que ya vimos unos cuantos ejemplos. Si me ayudan a repasar, el primer ejemplo que vimos fue, pueden desmutearse y hablar. Abel. El primero fue Abel, el segundo, pueden seguir la lista ahí, empezando el capítulo 11, aunque tengan mala memoria, si siguen Hebreos 11 van a ver cuál es el que sigue. Después de Abel, Enoc. Vimos Enoc, después de Enoc, yo no los oigo porque están muteados, supongo que todos están diciendo perfectamente quién sigue. Después de Enoc, no oigo a ninguno, Paula dice Noé, pero Paula se le nota en la gestualidad que dice Noé, y tiene desmuteado el micrófono, pero no se oye, no sé por qué. Bueno, Noé, el tercero. Y después los otros tres son más fáciles. Abraham, el hijo de Abraham y el hijo del hijo de Abraham. O sea, Abraham, Isaac, Jacob. Y Jacob. Bueno, esos 6 ejemplos son los que vimos hasta ahora, y el que sigue hoy es José. Pero fíjense, antes de ir a José, versículo 13, porque lo que vamos a ver tiene que ver con esto. Dice, conforme a la fe murieron todos estos. Cuando los agarró la muerte, cuando les tocó el momento de la muerte, murieron de acuerdo a su fe. O sea, no fue distinta su muerte que su vida. Vivieron de acuerdo a su fe, pero también murieron de acuerdo a su fe. Entonces, esto va a ser el centro de lo que vamos a considerar hoy en el ejemplo de José. Murieron de acuerdo a la fe. Y la fe es, como dice al principio del capítulo 11, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así andamos, convencidos de lo que no vemos, con la certeza de lo que esperamos, vivimos así o deberíamos vivir así, y cuando nos agarre la muerte, si somos consistentes, vamos a morir de acuerdo a esta convicción con la que vivimos. De acuerdo a la fe o conforme a la fe, murieron todos estos. Bueno, fíjense el versículo 36 y 37. Bueno, voy a compartir una intimidad que me contó Miguel, que lo tenemos hoy por primera vez, que en su momento de estar en coma durante el coronavirus, me contó algunas cosas que tenía en su cabeza, porque estaba ahí, de qué cosas imaginaba de él, de que era un guerrero, bueno, una serie de cosas, no voy a entrar más en detalle que eso, Miguel, no te asustes, pero fíjense que conforme a la fe, muchos de estos héroes que están mencionados acá, dice el versículo 33, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Bueno, todo eso hicieron conforme a la fe, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero otros, dice el versículo 35, murieron de otra manera. Fueron atormentados, versículo 36, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Versículo 37, fueron apedreados, o sea, murieron así, apedreados, murieron aserrados. El profeta Isaías murió así, dice la tradición. Muertos a filo de espadas, bueno, etc. Murieron, y murieron algunos en posición de dignidad, pero otros en una posición bastante particular, bastante que a veces uno no asocia a la fe, pero acá la palabra lo asocia a la fe,
que murieron una muerte que parece no digna. Y dice el versículo 38, el mundo no era digno de ellos, ¿no? Pero Dios sí los considera dignos, sí dice, como repasábamos en otro momento, dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, para Dios sí eran dignos y los honra en muchos lugares, pero en particular en este pasaje de la Escritura. Y después dice el capítulo 12, siguiendo en el mismo contexto, que nosotros también, teniendo esta cantidad de testigos, tomemos ese ejemplo, nos despojemos del pecado y del peso que tenemos alrededor, del pecado que nos asedia, y corramos como ellos la carrera que tenemos puesta delante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y él mismo es nuestro ejemplo, que dice que también sufrió una muerte de acuerdo a su convicción, de acuerdo a su fe, sufrió la cruz menospreciando la vergüenza. Y dice el versículo 3 del capítulo 12, consideremos a ese que sufrió tal contradicción para que nuestro ánimo, tal contradicción de pecadores, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún, les dice Pablo en el versículo 4 del capítulo 12, aún no han resistido hasta la sangre. Es decir, que ellos también seguramente iban a padecer hasta morir por causa del Señor Jesucristo. De momento no nos toca esta situación como les tocó a ellos o como le tocó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que seguramente es el que escribe esta carta, dice, cuando escribe la carta a Timoteo, que es su última carta antes de ser ejecutado, dice, yo sé a quién he creído, ¿no? Yo tengo la convicción, no tengo duda en quién puse mi confianza, y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y más adelante, cuando termina la carta, Pablo dice, por lo cual me está guardada la corona de vida, dice, la corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Pablo estaba convencido de lo que le esperaba después de la muerte, sabía que iba a ser ejecutado y sabía lo que le esperaba después. Murió, igual que estos héroes de la fe, conforme a su fe, de acuerdo a su fe. No es que tuvo un momento de lucidez y murió así, con un acto de valentía, sino que su muerte fue consistente con su fe, con la manera en que vivió de acuerdo a esa fe que lo guió durante toda su vida después de haber conocido al Señor. Bueno, ¿cómo va a ser nuestra fe? Es la pregunta en el momento de morir. Bueno, por ahí la pregunta está mal hecha. Sino, si vivimos de acuerdo a nuestra fe, nuestra muerte va a ser consistente con esa fe que vivimos en el día a día, ¿sí? No es que por ahí cuando morimos nos va a agarrar en un pico de fe o en un valle de fe. La fe es una convicción interior que tenemos, que llevamos permanentemente desde el momento en que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, desde que nos hemos encontrado con Él, desde que nos perdonó los pecados, desde que nos limpió. Y si estamos en esa fe, vamos a morir de manera consistente con esa fe. Igual que estos hombres y que estos hermanos a los que Pablo les escribe esta carta. Bueno, la pregunta es para todos nosotros si nos guía esa convicción, si tenemos esa convicción o si tenemos miedo cuando nos toque enfrentar a la muerte, si no estamos seguros de lo que nos va a pasar después. Fíjense que cuando empieza esta carta, voy un poquito para atrás antes de ir a José, vamos al capítulo 2 de Hebreos. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, está hablando del Señor Jesucristo, él también participó de lo mismo, es decir, de carne y sangre. El Verbo se hizo carne. ¿Y para qué hizo eso? Para destruir
por medio de la muerte, por medio de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, la pregunta es si eso ocurrió con nosotros, porque para eso vino Cristo, para librarnos del temor a la muerte. Bueno, una de las cosas que produce la obra de Cristo en la cruz, en aquellos de los que se la apropian, es que nos libra del miedo a la muerte y de la servidumbre que produce el miedo a la muerte. Bueno, eso nos libera y nos hace andar de una manera distinta. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios, no hay miedo de enfrentarse no al diablo, sino a Dios después de la muerte, porque el que nos va a juzgar es Dios, no Satanás. Entonces, esa liberación del juicio, de tener que enfrentar a Dios, de tener que ser condenados por Dios, esa liberación ya está hecha. Bueno, y por lo tanto tenemos ese despojo del miedo que teníamos antes de conocer al Señor Jesucristo. Bueno, el ejemplo de fe de hoy, que está en el versículo 22, habla de esa forma de morir. Dice, por la fe, José, volvemos al capítulo 11, versículo 22, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José muere igual que el otro conjunto de los héroes de la fe, muere conforme a su fe. A diferencia de los que murieron en un contexto complicado, José, que sí pasó una vida complicada, muere en un contexto bastante agradable. Entonces, vamos al libro del Génesis. Voy a ir al último capítulo del Génesis, pero vamos a repasar verbalmente la historia de José. Pero nos vamos a centrar en el momento final de la vida de José, que es el que cita acá el apóstol. Génesis capítulo 50, último capítulo del primer libro de la Biblia. Y tenemos ahí el relato de la muerte de José. Pero repasemos su vida. José era el hijo preferido de su padre, porque fue el hijo de Raquel, que era de las mujeres que tuvo Jacob. No sé qué dije, a ver, ahora creo que dije mal los nombres. Bueno, José fue el hijo preferido de Jacob, porque era el hijo de su mujer preferida, de Raquel. José lo amaba más que al resto de sus hermanos, era el hijo preferido de su padre, y desde ese momento, desde esa figura, tenemos en muchos detalles de la vida de José una imagen del Señor Jesucristo. El padre lo envía a buscar a sus hermanos, a averiguar de sus hermanos, va hasta el lugar donde el padre le dice, no los encuentra, y él va todavía más allá a buscar a sus hermanos, no vuelve diciendo que ya se habían ido a ese lugar, sino que va más allá y va a buscar a sus hermanos a donde estaban, y sus hermanos toman la decisión de matarlo, en primer lugar, después ven la oportunidad de venderlo y lo venden. Lo venden a una caravana de madianitas que pasan por ahí, que van hacia Egipto, y lo meten primero en una cisterna que está vacía, y desde esa cisterna escuchan los gritos de su hermano, algo que el libro del Génesis lo captura particularmente, porque desde el momento en que lo venden hasta el momento en que se reconcilian, incluida después de la muerte de su padre, después de la muerte de Jacob, es algo que les queda en la cabeza a los hermanos de José, que oyeron sus gritos de angustia, oyeron su clamor y no hicieron nada, y por eso después ellos sospechan que le pasan todas las cosas malas que les pasan, sin saber que Dios estaba
atrás de todo eso. Pero eso fue una carga muy fuerte en el alma de los hermanos y en la carga de José, de que él gritó, de que él clamó y que no lo oyeron y que lo ignoraron y que estaban dispuestos a matarlo, pero finalmente terminaron decidiendo solamente venderlo. Bueno, solamente entre comillas, ¿no? Porque eso que hacen los hermanos marca la vida de José. Uno podría decir, desde una perspectiva humana, como dicen muchos que quedan atrapados en el daño que le hacen otros, dice, bueno, me arruinaron la vida. Yo tenía una vida preparada, especial, al lado de mi papá, donde se imaginó José cómo iba a ser esa vida, tuvo sueños respecto a eso, de cómo iba a ser su vida, honrado por su padre y por sus hermanos, y sin embargo termina pasándola mal. Bueno, esa caravana de madianitas después los vende a un egipcio, al capitán, a un capitán egipcio, y ese capitán egipcio lo pone en honores porque ve la mano de Dios sobre él. La mujer de este capitán, Potifar, lo acusa falsamente, él es puesto en la cárcel, bueno, y su vida sigue pasando por momentos muy duros. Y está en la cárcel también mucho tiempo, varios años, hasta que después es recomendado por un compañero de cárcel, que era el copero del faraón, es llamado por el faraón para que le interprete un sueño que había tenido, y a partir de ahí José empieza a brillar en Egipto, es puesto en autoridad en Egipto, y por la sabiduría que Dios le dio y la capacidad sobrenatural de interpretar sueños, José es puesto en honor en Egipto. Y llega a una posición de honor, bueno, no voy a hacer más repaso de toda la historia, ahí es bendecido por Dios para dar vida a sus hermanos, para que los sustente, no solo a sus hermanos, sino a su padre. Él entiende por qué tuvo toda esa vida de sufrimiento, por qué tuvo que pasar por ahí para llegar a una posición en la que puede bendecir a los hermanos. En cada detalle de la vida de José vemos un aspecto muy ilustrado, muy elocuente de lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Pero más allá de eso, centrándonos en la vida de José como ser humano, vamos ahí al final, capítulo 50, cuando muere su papá, los hermanos piensan que, bueno, ahora sí, José va a tomar venganza de ellos, y le mandan a decir que, bueno, nuestro papá dijo antes de morir que por favor te ruego que perdones a tus hermanos. Bueno, y cuando José escucha el mensaje que le mandan los hermanos, se quiebra, se pone a llorar, y después vienen los hermanos mismos y él les dice, ustedes pensaron mal contra mí, versículo 20, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así que no tengan miedo, yo los voy a sustentar a ustedes y a sus hijos, así que los consoló y les habló al corazón. Bueno, la vida de José termina muy bien, termina habiendo podido volver a ver a su papá, enterrándolo junto con sus hermanos, reconciliándose con sus hermanos, como en esto que vemos acá. Y fíjense los versículos que siguen. Versículo 22. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Bueno, una imagen como si fuera, no sé, la familia Ingalls, pero mejor todavía, porque él está conservando su posición de autoridad. Él es, hasta el final de sus días, el segundo después de Faraón, rey de Egipto. Él tiene toda la autoridad, él tiene toda la riqueza correspondiente a la posición que tenía, él tiene la posición de bienestar con sus hermanos, habiéndose reconciliado, él tiene una familia numerosa, él disfruta de paz y puede criar a sus bisnietos sobre sus rodillas. Toda esa imagen nos transmite la Escritura al final de la vida de José. Una vida de bienestar. A diferencia de otros que murieron en situación complicada, José muere en una situación de paz. Pero lo interesante es que la Escritura
nos resalta que en esa situación de bienestar, José muere de acuerdo a su fe, conforme a su fe. Y dice esto cuando muere, que es lo que nos resalta la epístola a los Hebreos. Versículo 24. José le dice a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente los visitará. No cabe duda, hay una certeza, y de eso habla la fe, es la certeza de lo que se espera. Y José transmite esto. Dios, con total certeza, va a ocurrir que los va a visitar. Y los va a hacer salir de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. Él estaba en una posición realmente buena en Egipto. Y a nosotros nos puede tocar estar en una situación particularmente buena en este mundo. Pero eso no nos tiene que hacer confundir en nuestra manera de pensar de que no es acá lo que realmente esperamos. Por más de que estemos bien, por más de que por la misericordia de Dios nos toque una posición de autoridad, de gobierno o de lo que fuere en esta tierra, la certeza es de que no es acá en esta tierra. No estamos llamados, como no estaban llamados los israelitas, a conquistar Egipto, a tomar posiciones de poder en Egipto. Lo que estaban llamados era a un día Dios nos va a visitar y vamos a salir de este lugar. Eso es lo que les dice José a sus hermanos, a pesar de que él estaba en pleno bienestar y en plena autoridad. Entonces, eso es quizás el mensaje más fuerte que nos transmite la palabra en este ejemplo de José al morir. Pese a su bienestar, él no perdió esa perspectiva de eternidad, esa perspectiva de las promesas de Dios, de que Dios los iba a visitar, ciertamente los iba a visitar. Y dice también que el versículo que sigue, porque dos cosas resalta la epístola a los Hebreos que hace José, que les recordó que Dios los iba a sacar de la tierra de Egipto, y lo segundo es que dio mandamiento acerca de sus huesos. Y el versículo que sigue, el versículo 25, dice, de nuevo, usa la misma expresión, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Él sabía que su eternidad, los huesos nos hablan en la escritura de resurrección, lo podemos ver en varios pasajes que por cuestión de tiempo no vamos a repasar, pero José sabe que él no tiene su futuro ahí en Egipto, que su futuro está en la tierra que Dios prometió y da un mandamiento acerca de sus huesos. Esto se parece mucho a lo que tenemos el mandamiento en la Escritura, en Filipenses capítulo 4, perdón, Primera Tesalonicenses capítulo 4, no Filipenses, cuando habla el apóstol Pablo de lo que nos espera. Dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dice, para que no os entristezcáis como los otros, ¿no? Que no tienen esperanza. Bueno, nosotros tenemos la esperanza acerca de los que durmieron y acerca de los que vivamos al tiempo en el que Dios nos va a visitar. Todas las promesas del Nuevo Testamento apuntan a la venida del Señor Jesucristo. Bueno, así como acá José tenía claro que Dios los iba a visitar, nosotros tenemos claro que el Señor nos va a visitar y nos va a venir a buscar. Los que hayan muerto, como José, en esta ocasión representaban los huesos que tenían que también ser sacados en la visita de Dios, los que hayan muerto van a resucitar primero, y los que estemos vivos al momento de la partida del Señor vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. Todos vamos a salir de este mundo, así como todos salieron de Egipto cuando Dios los visitó al pueblo de Israel. Si uno da vuelta a la página estoy acá, Génesis 50, y da vuelta a la página, se encuentra con el libro del Éxodo. Y empieza a relatar el momento en que Dios los visita al pueblo de Israel. En esa vuelta de página pasan 400 años.
400 años, ¿no? Nosotros damos vuelta a la página, pero eso de que Dios ciertamente nos va a visitar, de que el Señor Jesucristo ciertamente va a regresar, algunos lo tienen por tardanza, dice Pedro, pero no es tardanza, es que Dios es paciente queriendo que todos se salven. Y también que en el plan de Dios hay tiempos, y el tiempo de la visita al Señor va a ser en un tiempo de angustia para el pueblo de Israel. Va a ser en un momento en que se levantó otro gobernante que no conocía a José, y que el pueblo de Israel no la estaba pasando bien como cuando gobernaba José, y los que siguieron que conocieron a José, sino que los que gobiernan empiezan a mirar a los judíos, al pueblo de Dios, como algo, a los israelitas, perdón, a todo el pueblo de Dios, de la tribu de Judá y todas las demás tribus, como algo de quien preocuparse y como algo amenazante para su gobierno. Bueno, pero más allá de esos detalles, yo creo que la cosa va a pintar así para nosotros, por cómo viene la mano en este tiempo. Hasta ahora la hemos pasado bien en este mundo occidental y cristiano, entre comillas, ¿no? La hemos pasado relativamente bien como creyentes, pero las cosas pueden cambiar. Pero pase que cambien o que no cambien, el mensaje que tenemos de la palabra de Dios ahora, en este ejemplo de José, es lo que quiero subrayar, es este mismo. Sea que la estemos pasando bien o sea que la estemos pasando mal, que la visita del Señor o la muerte, lo que ocurra primero, nos encuentre de una manera en paz, en una manera en comunión con el Señor, con la perspectiva de eternidad que tenía José. Que no lo mareó el mundo, no lo mareó Egipto, no lo mareó las circunstancias buenas que le tocaba disfrutar. Cuando él murió, él tenía las promesas acá en la cabeza. Yo, dice, voy a morir, pero Dios ciertamente los va a visitar. Es hermoso ver cuando un hermano muere con esa convicción. Hace poquito partió a la presencia del Señor don Mario Alarcón. Y lo que contó Moisés acerca de su muerte nos muestra que él tenía una comunión con Dios y que murió conforme a su fe, de acuerdo a su fe, de acuerdo a la manera que había vivido, hablando con el Señor, teniendo una relación con el Señor y pidiéndole al Señor que se lo lleve. Cuando la muerte nos encuentre, no va a ser que podemos vivir de cualquier manera y en el momento de nuestra muerte, ojalá que nos agarre, como dicen los españoles, Dios nos pille confesados, ¿no? Como dice, es un dicho muy popular entre los españoles. Dice, bueno, no es que a ver si las circunstancias nos agarran así. Bueno, que nos agarren conforme a cómo vivimos. Vivimos de acuerdo a nuestra fe. Bueno, cuando nos encuentre la muerte o cuando nos encuentre la venida del Señor, que nos encuentre de la misma manera como a José, no mareado por las circunstancias, no abrumado por las circunstancias, sino en paz, de acuerdo a la fe. El ejemplo que tenemos en José es este ejemplo, ningún otro. Este libro, y con esto termina así. Apocalipsis, capítulo 22. Habla el Señor Jesucristo, ¿no? El Señor lo dijo antes, no es que lo dice por primera vez, lo dijo en el Evangelio de Juan, o lo cita Juan en su Evangelio. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y acá, cuando termina este libro, son como igual que las palabras de José, ¿no? Igual que las palabras de José. Capítulo 22 de Apocalipsis, último capítulo de la Biblia, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, la misma palabra que usó José, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Y nosotros que somos su iglesia decimos amén. Sí, Señor Jesús, ven, que venga pronto, que nos visite pronto, que nos saque de este lugar pronto, sea cual sea la circunstancia que vivamos, sea buena como
como José, o sea mala, como le tocó vivir, por ejemplo, a Isaías o a Jeremías. Sea cual sea, que el Señor Jesús venga pronto. Y el Señor nos dice con sus propias palabras, ciertamente yo vengo pronto, así en breve, súbito, de manera inesperada. Bueno, así va a venir el Señor Jesucristo, en un abrir y un cerrar de ojos, y es tan cierto como lo dice su palabra. No hay duda que va a ocurrir así. Bueno, el ejemplo de José, Dios quiera que nos sirva para probarnos que estamos bien en condiciones para enfrentar la muerte, que no tenemos problema con eso, y que no nos marean las circunstancias, que esperamos realmente las promesas del Señor, que esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva. No es esto lo que esperamos, no es un bienestar en esta tierra, esperamos realmente la venida del Señor. Que Dios nos bendiga con su palabra y que seamos igual que José, ejemplo de fe al vivir y al morir. Bueno, que Dios nos bendiga.